Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a estar aquí en esta reunión tan fantástica y por haberla organizado. Estoy encantado de estar aquí. Y bueno, hemos hablar de terapias y de distintos enfoques en cuanto a cómo abordar esta enfermedad, pero yo quiero llevaros un poco hacia atrás, ¿no? Un paso hacia atrás en cuanto a los modelos, quiero llevaros a los modelos preclínicos. Yo no voy a hablar de terapias, voy a hablar de cómo estamos intentando modelar esta enfermedad. ¿Eh? Entonces, la charla la voy a dividir en dos partes. Voy a hablar rápidamente de la estrategia de cómo generamos el modelo y luego también hablaré de una caracterización inicial de este modelo. Bueno, pues yo he robado esta imagen, no es mía, la he robado de una publicación de Spela, espero que no se enfade, seguramente la reconoceréis. Y no voy a describir esto, simplemente voy a decir que por lo que sabemos, la mayoría de las mutaciones clínicas del gen de la beta-catenina, yo soy biólogo y yo la llamo beta-cateína, por lo tanto, si no os importa, voy a hablar del gen de la beta-cateína. Entonces, no son son mutaciones que interrumpen la función del gen. Por lo tanto, si queremos generar un modelo que recapitule la mayor parte de estas características, un enfoque para hacerlo sería intentar borrarlo para crear realmente una copia del gen que no tenga función. Y por suerte, el laboratorio de JAX tiene un modelo que permitía la generación de estos modelos con deleción en su repositorio, que es este modelo que lleva un alelo condicional del gen, un alelo condicional del gen. Yo supongo que no hay muchos genetistas de ratones en la audiencia, por lo tanto voy a hablar rápidamente. Un alelo condicional es un alelo normal en el cual hay dos secuencias cortas llamadas spicites que se insertan en regiones intrónicas, que son regiones que pensamos que no son realmente importantes para la función del gen. Y por lo tanto, en condiciones normales, su actividad es normal. Por lo tanto, un ratón con dos copias de este alelo condicional será perfectamente normal. Sin embargo, en presencia de una proteína que se llama criecombinasa, estas dos piezas se vuelven a unir y la región que está en el centro se borraría completamente. En el alelo de la beta-cateína hay 5 exones que se borran, que se delecionan en este proceso. Y nosotros lo que hicimos fue cruzar estos ratones con otros ratones que expresan el CRI en todos los tejidos, especialmente en la línea germinal. Por lo tanto, generamos por último un modelo que transporta un gen delecionado que es una mutación bastante drástica del gen de la beta-cateína. Esencialmente sabemos que esta es una pérdida completa, un gen de pérdida de función completa. Confirmamos esta deleción con PCR y otros métodos, no los voy a describir ahora porque no tengo tiempo, pero lo que tenemos ahora es una línea de ratón opuesta a la línea que se presentó antes, que tenía una mutación puntual. En este caso, yo pienso que esta es una pérdida de función más drástica. Tenemos un modelo nuevo, pero antes de poder utilizarlo con precisión para desarrollar una terapia, primero hay que caracterizarlo. Hay un texto fantástico que se llama ¿Qué le pasa a mi ratón?, que nos da una idea de cómo se caracterizan estos animales de laboratorio, porque como los ratones de laboratorio no hablan, no te pueden contar cómo se sienten, si les duele algo, si les pasa algo. Así que hemos tenido que elegir entre diferentes pruebas que se les pueden hacer. Y finalmente decidimos utilizar una caracterización inicial muy sencilla. Probábamos los fenotipos que ya estaban descritos en ratones similares.
sobre todo el fenotipo Rotarod, que es una prueba de función motora, y el paradigma de condicionamiento del miedo, que básicamente tiene que ver con la memoria, con el recuerdo el recuerdo del miedo o de una amenaza. Entonces, tenemos los grupos salvajes, los nitomates y los mutantes. Hemos tomado apenas 12 ratones por grupo, 6 machos, 6 hembras, porque sabemos que el sexo afecta el fenotipo de estos mutantes. Y hacemos pruebas en 2 momentos, a la edad de 12 semanas y a la edad de 20 semanas. La primera observación es que los animales mutantes heterocigotos son más pequeños en tamaño. Eso se nota más en los machos, pero es la misma tendencia en las hembras. Como el número no es muy amplio, pues la diferencia tampoco es enorme. No es fácilmente detectable. Es decir, estos ratones sí crecen, no están subdesarrollados ni tienen un desarrollo bloqueado, pero ciertamente sí tienen un desarrollo más tardío. Y observamos que la diferencia pues, no es tan grande, es de apenas un 10% del peso del animal, pero sí que es una tendencia muy estable, con lo cual pensamos que es un fenotipo inicial detectable y fácilmente seguible. Son ratones más pequeños. Al medir a los ratones Rotarod, bueno, no vemos un fenotipo Rotarod claro en las hembras. Si comparamos las hembras originales con las mutantes, no observamos grandes diferencias. Y, bueno, he dado por sentado que todo el mundo sabe lo que es un Rotarod, pues básicamente es un elemento de rotación, la ruedecilla esta donde corren los ratones. Pones al ratón allí y corre hasta que se cansa. Si es un ratón que está cansado o tiene problemas de coordinación, se cae de la rueda antes que sus congéneres. Entonces los ponemos en el Rotarod para determinar la resistencia que tienen a la carrera. Entonces, sí que vemos una menor eficiencia, mayor cansancio en el Rotarod o en la rueda de los ratones mutantes a las 12 semanas. Sin embargo, a las 20 semanas no es perceptible esta diferencia, con lo cual no disminuye su eficiencia, sino que, por el contrario, parecen mejorar su resistencia con el tiempo. Y los ratones más pequeños parecen mejorar su eficiencia. Claro, son grupos pequeños que, pues no sé, a lo mejor a uno de los ratones ese día no le apetecía correr y se salió de la rueda antes que sus congéneres. Yo no le daría mucha importancia a esta diferencia, aunque parezca estadísticamente significativa. El caso es que es posible que haya un fenotipo de función motora, y si lo hay, no parece que sea progresivo. En todo caso, la segunda prueba que les hacemos es el condicionamiento al miedo. Ya lo sé que el nombre suena intimidante. Básicamente lo que hacemos en laboratorio es coger un ratón y ponerlo en una jaula que puede reconocer fácilmente. No lo sé, donde se puede orientar, pues una jaula o una caja con una pared roja y una blanca. Lo dejamos en ese espacio durante 3 minutos y luego lo sobresaltamos con un ruido muy alto. Y luego un choque completo. Hay como una plancha que puede generar un choque eléctrico, no lo suficiente para matarlo, pero sí para sobresaltar al ratón. Esperamos 1 minuto, repetimos el procedimiento, con lo cual este condicionamiento funciona como funciona la canción de la película de Steven Spielberg, Jaws, la de Tiburón. Pues es algo que desde que oyes esa musiquilla sabes que va a pasar algo malo. Pues así funciona este condicionamiento.
Cuando les aplicamos este tratamiento, al día siguiente cogemos estos ratones entrenados y los ponemos en la misma jaula y no les hacemos nada. Simplemente esperamos el momento en el que se congelan, que en el ratón es una expresión de miedo. Esperamos 4 minutos, reconocen la jaula y se paralizan de miedo porque piensan que les va a pasar algo malo, aunque no les hagamos nada. Luego los sacamos y 1 hora más tarde los ponemos en una jaula diferente que no van a reconocer, pero sí que reconocen el sonido con el que les sobresaltábamos el día anterior, porque eso lo reconocen. Si logran recordar que después de ese sonido viene el corrientazo, se paralizan de miedo también. Y hay una cosa muy interesante. Pues, hemos hecho estas pruebas primero en hembras y luego en los machos. Y observamos que tanto los originales como los mutantes aprenden este condicionamiento al miedo. Esta es la base, este es el comportamiento después del primer choque eléctrico, donde se paralizan, después del segundo se paralizan aún más, y esto es lo que llamamos condicionamiento por miedo, porque el ratón sabe lo que le espera. Al día siguiente, cogemos a los ratones y los ponemos en el contexto, es decir, en esta jaula, en esta caja, y vemos que el heterotipo de ratones con beta-catenina se paralizan más. Si los volvemos a poner en la jaula sin miedo contextual, pero una vez que oyen el sonido, parece que se paralizan más que sus congéneres. Y estos son los mismos datos, pero en un diferente tipo de gráfico. Espero que se vea claramente. Este es un experimento que hemos repetido a las 20 semanas. El primero se hace a las 12 semanas. No lo hacemos desde el principio, la segunda prueba, porque el ratón ya está precondicionado. Es posible que estos ratones de 20 semanas recuerden lo que les pasó a las 12 semanas. En este caso lo que queremos es observar si se sigue la misma tendencia y en efecto sí que la siguen. Observamos que las hembras heterocigotas para beta-catenina tienden a paralizarse más que las originales o las que llamamos salvajes. Veamos lo que pasa con los machos, que para empezar tienen un fenotipo ligeramente diferente. Durante la fase de aprendizaje, estos machos aprenden muy rápidamente lo que les espera y se paralizan mucho más que los machos originales o salvajes. Sin embargo, en un contexto de análisis del miedo posterior, no hemos logrado observar grandes diferencias. Es decir, parece haber un efecto del género de los ratones sobre el fenotipo que proviene de la eliminación de la beta-catenina. Después de estas pruebas iniciales, podemos afirmar que no parece haber ningún déficit de memoria notable, es decir, estos ratones recuerdan exactamente lo que les sucedió, pero por algún motivo parecen más sensibles o al choque eléctrico o al entorno. Con lo cual, algo cambia, hay algo distinto entre los machos y las hembras. Quiero resaltar que estamos hablando de una caracterización inicial. Por efectos prácticos y de tiempo hemos tenido que utilizar grupos muy pequeños de ratones que no necesariamente son concluyentes, con lo cual estos resultados hay que tomárselos con una pizca de escepticismo. El caso es que la tasa de crecimiento no es que sea más lenta, pero sí que es diferente en ambos sexos, sobre todo en los machos porque suelen tener más peso que las hembras. Y se nota más la diferencia de peso. En los machos de menor edad, la eficiencia motora disminuye al principio y luego se estabiliza y reaccionan de manera positiva a la prueba de condicionamiento por miedo independientemente del sexo. Y con esto llego al final de mi presentación. Agradezco su atención y voy bajando para que suba el siguiente ponente.